Trofobiosis parece una palabrota. Pero no lo es. Trofo quiere decir alimento. Biosis quiere decir existencia de vida. Por lo tanto, trofobiosis quiere decir, todo y cualquier ser vivo solo sobrevive si existe alimento adecuado y disponible para él. En otras palabras, la planta o una parte de la planta cultivada solo será atacada por un insecto, ácaro, nemátodo o microorganismos, hongos o bacterias, cuando tiene en su savia exactamente el alimento que ellos requieren. Este alimento está constituido principalmente por aminoácidos que son sustancias simples y solubles. Para que la planta tenga una cantidad mayor de aminoácidos, basta tratarla de manera equivocada. Por lo tanto, un vegetal saludable, bien alimentado, difícilmente será atacado por plagas y enfermedades. Dichas plagas y enfermedades mueren de hambre en una planta sana. Podemos cambiar el nombre de plagas y enfermedades por indicadores de mal manejo. Los insectos, ácaros, nemátodos, hongos, bacterias y virus son la consecuencia y no la causa del problema. Todos estos factores están ligados a la síntesis de proteínas, proteosíntesis, o a su descomposición, proteólisis. Para entenderse mejor, podemos imaginar que cada proteína es como una cadena y los aminoácidos son los eslabones que forman esta cadena. O que cada proteína es como la pared de una construcción y los aminoácidos son sus ladrillos, pero ¿qué tienen que ver las proteínas y los aminoácidos con la resistencia de las plantas al ataque de insectos, ácaros, nemátodos o enfermedades? Para un mejor entendimiento, vamos a comparar dos situaciones. En la primera situación, un hombre se alimenta con un pedazo de carne, que está compuesto básicamente de proteínas y grasas. El primer paso es masticar, para triturar y mezclar con la saliva y así iniciar el proceso de digestión. Luego, el líquido del estómago queda encargado de continuar el trabajo de descomponer estas proteínas, tanto en la saliva como en el estómago. Quienes se encargan de hacer la digestión son las enzimas. Las enzimas son como herramientas de diferentes tipos, capaces de separar los eslabones de las cadenas de proteínas o destruir la masa que une a los ladrillos de la pared de construcción. Después de ser prácticamente descompuesto el alimento en forma de aminoácido, este va para el intestino y es absorbido en la sangre para construir otras proteínas como pelos, cabellos, uñas, etc. El hombre tiene una diversidad muy grande de enzimas que lo hacen capaz de digerir diferentes alimentos. Pero, por ejemplo, no tiene enzimas que puedan digerir heno o aserrín. Esto significa que si come cualquiera de estos alimentos, su estómago se va a hinchar y va a morir de hambre. La segunda situación son insectos, nemátodos, ácaros, hongos, bacterias y virus que se están alimentando. A diferencia del hombre, tienen una variedad muy pequeña de enzimas digestivas, lo que reduce su posibilidad de digerir completamente moléculas complejas como las proteínas. Ellos son solo capaces de cortar algunos de los eslabones de las cadenas o retirar algunos ladrillos de la pared. Por lo tanto, para tener una nutrición satisfactoria, estos seres deben encontrar el alimento en sus formas más simples, como por ejemplo, los aminoácidos. De lo contrario, ocurre lo mismo que en el hombre que ingiere heno o aserrín, mueren de hambre. Una proteína está compuesta por una secuencia de aminoácidos. Las plantas que están en crecimiento juntan aminoácidos para formar las proteínas. Para que los aminoácidos se junten y formen proteínas son necesarias las enzimas. Las enzimas requieren de una nutrición balanceada y completa para actuar. La savia transporta proteínas y aminoácidos, azúcares y nitratos para los puntos de crecimiento de la planta. Por eso el uso de agrotóxicos y el abonamiento desequilibrado y la falta de buenas condiciones para la planta malogran este mecanismo. Cuando eso sucede, la savia queda cargada de aminoácidos libres, azúcares y nitratos. Estos son los alimentos preferidos de hongos, bacterias, ácaros, nemátodos e insectos. Factores que influyen en la resistencia de las plantas. Suelo. La buena fertilidad de un suelo por sus condiciones físicas adecuadas y buena diversidad de nutrientes aumentan el poder de absorción y selección de las plantas, favoreciendo la proteosíntesis. Al contrario, suelos pobres, muy trabajados, gastados o compactados, disminuyen la capacidad de las plantas de escoger y absorber nutrientes, perjudicando la proteosíntesis. Edad de la planta o de una parte de la planta. Las plantas en la fase de brotamiento y floración tienen mayor actividad de proteólisis, pues en esta fase sus proteínas son descompuestas para que los aminoácidos se desdoblen y formen los brotes y en las hojas viejas hay descomposición de proteínas para que los aminoácidos se desdoblen y sean aprovechados por las hojas más nuevas.
Luminosidad. La falta de sol disminuye la actividad fotosintética perjudicando la síntesis de proteínas. Humedad. La falta o exceso de humedad causa disturbios fisiológicos en las plantas, es decir, empeoran el funcionamiento de la ensambladora, disminuyendo la proteólisis. Abonos químicos, sales solubles concentradas. Los productos como urea, NPK, cloruro de potasio y superfosfatos disminuyen la proteosíntesis por la alteración del metabolismo de las plantas. Agrotóxicos. La aplicación de agrotóxicos provoca, directamente, efectos sobre la planta o indirectamente, efectos sobre el suelo, una disminución de la proteosíntesis. Efectos de los agrotóxicos y abonos concentrados sobre las plantas. Todos los agrotóxicos son capaces de entrar en la planta, sea por las hojas, raíces, frutos, semillas, ramas o troncos. Todos los agrotóxicos pueden disminuir la respiración, transpiración y fotosíntesis de la planta, reduciendo la proteosíntesis, formación de proteínas, perjudicando la resistencia de las plantas. Los agrotóxicos y abonos químicos solubles, ácidos y alcalinos, destruyen los microorganismos útiles del suelo, perjudicando todos los procesos de absorción de nutrientes como fósforo, calcio, potasio, nitrógeno y otros. También acaban con la fijación del nitrógeno por las bacterias de las raíces de las leguminosas y con la liberación de fósforo y muchos otros minerales hechos por las micorrizas, que son hongos asociados a las raíces de las plantas. Estos productos destruyen lombrices, cucarrones y otros pequeños organismos altamente benéficos para la agricultura. Los agrotóxicos aumentan el poder de acción y reproducción de insectos que sobreviven a una pulverización, además de aumentar la resistencia genética de esos insectos contra el veneno. Destruyen también los llamados enemigos naturales. Los fungicidas como CINEB, MANEB y DITANE causan virosis, enfermedades y provocan ataque de ácaros en muchas plantas después del tratamiento. Los abonos solubles tienen productos tóxicos en su fórmula y tienen concentraciones exageradas que causan problemas en el crecimiento de la planta, alteran su metabolismo y disminuyen la proteosíntesis, todos los grandes problemas con insectos y microorganismos en las labores agrícolas comenzaron después de la invención y uso de los agrotóxicos y abonos concentrados. Antes, las plantaciones en todo el mundo eran mucho más sanas. Protección de las plantas por aumento de la formación de proteínas. Se sabe que adicionando materia orgánica al suelo, las raíces de las plantas aumentan la absorción de los minerales del suelo. El abonamiento del suelo con materia orgánica es la mejor manera de estimular la proteosíntesis en plantas y con ello aumenta su resistencia al ataque de insectos, ácaros, nemátodos y microorganismos. En la agricultura, se llama equilibrio biológico al control realizado por predators y parásitos en el crecimiento de la población de insectos, ácaros, nemátodos, hongos, bacterias y virus. Podemos citar como ejemplos los casos de pulgón, plaga, controlado por mariquitas, predator. Gorgojo, plaga, controlado por baculovirus, parásito. Ese equilibrio es importante para mantener las poblaciones de insectos y enfermedades que pueden ser perjudiciales en un nivel que no cause daño económico. La materia orgánica aumenta la resistencia de las plantas, porque aumenta bastante la capacidad del suelo para almacenar agua, disminuyendo los efectos de las sequías. Aumenta la población de lombrices, cucarrones, hongos benéficos, bacterias benéficas y varios otros organismos útiles, que están libres en el suelo. Organismos útiles que viven asociados a las raíces de las plantas, como las bacterias que fijan nitrógeno o las micorrizas, que son hongos capaces de liberar varios minerales del suelo, haciendo que las plantas puedan usarlo. Aumenta significativamente la capacidad de las raíces para absorber minerales del suelo, cuando se comparan con suelos que no fueron tratados con materia orgánica. Posee en su constitución los macro y micronutrientes en cantidades bien equilibradas que las plantas absorben conforme a sus necesidades en cantidad y calidad. Con ello aumenta el nivel de proteosíntesis. Los micronutrientes son fundamentales para la proteosíntesis tanto como constituyentes como activadores de enzimas que regulan el metabolismo de las plantas. La materia orgánica es fundamental en la formación de la estructura del suelo por causa de la formación de grumos. Esto aumenta la penetración de las raíces y la oxigenación del suelo. En la materia orgánica existen sustancias de crecimiento que aumentan la respiración y la fotosíntesis en las plantas, fitohormonas. Está comprobado en todo el mundo que la utilización de materia orgánica en el suelo aumenta la resistencia de las plantas, inclusive animales alimentados con forrajes producidos en suelos ricos en materia orgánica, son mucho más resistentes a las enfermedades comunes. Las principales